y vivíamos en Puerta de Cuartos, que es también donde vivían los rojos. De por entonces nos putearon mucho a la familia, y a mí con 8 años me metieron en el cuartel de la Guardia Civil porque llevaba unos panfletos y demás, la bolsa, porque como era un niño, ¿quién me iba a perseguir? Pues bueno, me persiguió la Guardia Civil, me metieron en el cuartel y me dieron de hostias, pero de hostias. Es decir, con 8 años, ¿eh? Imaginaros un niño de 8 años. Franco murió, pero el franquismo. Y tenemos un franquismo sociológico que se da, que es mayoritario, pero muy mayoritario. Te quiero decir, cuando dicen que España no es de derecha, sí, España es de derecha. Si es izquierda, tiene que ser revolucionaria e internacionalista. Punto. Si no, no es de izquierda. Porque si no, es decir, Corea del Norte no es de izquierda. No es de izquierda, porque es nacionalista, porque es demás, como grupos ahora mismo que han salido de Frente Obrero o demás, es imposible que sean de izquierda, porque son nacionalistas. La misión en la cual nos secuestraron en Colombia creo que es la peor, pero no solamente porque nos secuestraran y nos torturaron hasta que creían que estábamos muertos, sino que es que murió todo el comando. Buenas, bienvenido a nuestro 8º episodio de Voces Únicas. Hoy tenemos el placer de estar con Antolín Pulido. Se saluda, Antolín. Muchas gracias por atender a un nadie como yo. Bueno, para los que no te conozcan y sean nuevos por aquí, cuenta un poco quién es Antolín y... Bueno, Antolín es ya un viejo, ya es un viejo, que ha estado más tiempo fuera de España que en España. Estudié fuera, estudié en Cuba, saqué las carreras allí, hice los doctorados y luego enseguida me metí en las Brigadas Internacionales por la Libertad y por la Paz. Hicimos una ONG, bueno, tipo ONG en base en Canadá, en Quebec, y nos hemos dedicado a sacar niños en zona de conflicto, sobre todo infancia, sacar niñas esclavizadas y niños prostituidos. Bueno, hemos hecho pasillos humanitarios en distintos campos de la ayuda a emergencia en países en conflicto, en África y en Latinoamérica. Y yo estaba especializado en mi comando en el tema de tráfico de órganos de niños, en perseguir el tema de tráfico de órganos de niños, que es a lo que más me dediqué y investigué. He estado en muchas guerras, en muchas zonas de conflicto. Luego también lo intercalaba con cooperación al desarrollo, porque todo lo que hicimos con las brigadas internacionales íbamos como voluntarios. Entonces, para sobrevivir, he estado como cooperante, y sobre todo en África, y bueno, en Latinoamérica. Y de pronto me tuve que venir a España porque me empecé a poner malo, y es que una bala que tenía en el cuello, pues que llevaba 7 años ahí sin moverse, de pronto se empezó a mover y tenía que quitármela. Y vine a España a quitármela y me dijeron que un amigo dice, bueno, para no evitar problemas, te la quito yo, un cirujano en Albacete, y me dijo, dentro de 3 meses te la quitamos. Y en esos 3 meses me dio por escribir las memorias de las brigadas. Y ahí, bueno, me volví un poco loco y en 4 años escribí 12 libros. Intenté publicarlos, me dijeron que sí, sobre todo lo de las memorias, si quitaba los nombres de personas que tenía. Yo dije que por supuesto que no. Entonces, bueno, me daba igual no publicarlos en papel, lo he publicado en la red para descargas gratuitas, para que lo descargue todo el mundo,
sobre todo para Latinoamérica, mi gente y demás. Y luego algún amigo de Alemania, de la antigua Alemania del Este, pues me dio su imprenta y bueno, siempre he estado imprimiendo en Alemania y ahora pues sigo activista, pero ya en la retaguardia, porque luego después de que me operé tuve 2 misiones más y la última en Mali, pues me pisé una mina con el carro, una mina antipersona y ya me terminé, joder, la rodilla y ahora soy un viejo que cojea con mucho arte. Antes de entrar en materia sobre tu vida, sobre tu entrada en la Brigada Internacional de la Paz, nos gustaría que nos comentases un poquito cómo fue el irte de España a los 8 añitos, ¿no? En plena dictadura franquista. Cuéntanos un poquito el principio de todo eso que yo creo que es importante para los espectadores. A ver, yo procedo de yo nací a las afueras de una ciudad de la España profunda, que está a la vera de la Reina. A las afueras. Yo nací al lado de una porquera. Es decir, mi madre y yo solitos nacimos. Procedo de una familia muy pobre, muy pobre. Cuando digo muy pobre es que yo he comido gato de pequeño para comer. Y además procedo de una familia perdedora de la guerra. Eso en la Castilla profunda es terrible. De hecho, bueno, éramos la única familia a las afueras, al lado del cementerio, al lado del río, que teníamos una chabola allí. Éramos la única familia no romaní, no gitana. Y vivíamos en Puerta de Cuartos, que es también donde vivían los rojos. De por entonces, nos putearon mucho a la familia. Y a mí, con 8 años, me metieron en el cuartel de la Guardia Civil porque llevaba unos panfletos y demás en la bolsa. Porque como era un niño, ¿quién me iba a perseguir? Pues bueno, me persiguió la Guardia Civil, me metieron en el cuartel y me dieron de hostias. Pero de hostias. Es decir, con 8 años, ¿eh? Imaginaros un niño de 8 años. Y me lo dio bueno, había un torturador oficial que se llama Ariza, que sigue en la familia. De hecho, alguien me avisó que había muerto y fui desde Barcelona a ver la esquela para saber y escupirla, porque fue de las primeras miedos que tuve y tuvimos que salir también por temas políticos y tuvimos que ir a Francia, luego a México. Y de México yo volví, ya una vez muerto Franco. En México descubrí que había telencolores y que se podían tocar las rodillas de las niñas sin dejarla de embarazar. Y cuando volví a España, pues ya con 16, ya para tomar la emancipación, que en mi familia a los 16 años nos da la emancipación para poder tener pasaporte, para poder viajar solo. Y tuve la desgracia de que en Madrid, que iba a una manifestación con 2 libros ya había muerto Franco, con 2 libros de Miguel Hernández, pues me cogió la político-social, la brigada político-social, y me metió en la Dirección General de Seguridad, la Puerta del Sol, donde está ahora la loca esta de presidenta. Y en los sótanos estuve ahí unas 50 horas. Me dieron hostias hasta que se cansaron, sobre todo Billy el Niño. Bueno, Billy el Niño fue el que menos me dio, pero lo que más me asustó, porque siempre iba con la pistola, se la ponía en la cabeza. Entonces decidí que a este país, que era el mismo que con Franco, que casi ahora mismo es lo mismo que con Franco, de hecho, las mismas familias. Yo estudié, una de las carreras que estudié en Cuba fue antropología y lo explicaba de que España es de los pocos países que tenemos 2 apellidos. El primero normalmente es del padre, el segundo es de la madre. Ya se pueden cambiar, pero antes no. Es decir, que sabemos de dónde venimos. Es muy fácil saberlo. El árbol genealógico, y en España quien tienen el poder económico, que es lo que vale, son las mismas familias que tenían hace 200 años. Es decir, son las mismas.
con los mismos apellidos. Pues nada, yo me marché, me fui a Cuba, bueno, era un niño muy especial, de estos de que, bueno, aprendí a leer yo solo y a escribir y demás. Y fui a Cuba, directamente me metieron, bueno, hice un curso y directamente me metieron a la universidad, elegí 3 carreras e hice a la vez. Y de ahí, bueno, aprendí no solamente, bueno, aprendí lo que era la solidaridad con los demás países, porque yo, un extranjero en Cuba, y además del primer mundo, como España, era acogido por un país del tercer mundo, como Cuba, y primero pasábamos siempre, todos los que éramos extranjeros, pasábamos por la isla de Pino, que ahora se llama la Isla Juventud, que es donde pasan los extranjeros que van a estudiar a Cuba, que son miles. Es una isla enorme, unos pabellones enormes, y entonces a mí en español no había, era yo solo, y me metieron con los chilenos. Ahí también había muchos africanos que estaban aprendiendo castellano y yo ayudaba a enseñarlos. Y bueno, ahí me puse malo, me atendió una médica que acababa de terminar la carrera, me enamoré de esa médica chilena y dejé los estudios, dejé todo, nos fuimos a La Habana a vivir y a pasar de todos, nos quedamos preñados y ella, bueno, como era lo último, lo último, estaba en Chile un poco tranquilo, pues con la guatita, con la barriga ya de 7 meses, pues se fue a ver a su madre y nunca más volvió. Luego ya me enteré que la habían tirado desde un helicóptero, pero yo no sabía si la habían dejado parir o no. Luego ya hace poco, hace 4 años, me enteré de que no. Y recién llegada la montaron. De hecho, salió del aeropuerto ya en el helicóptero junto a más gente que tiraron al mar. Y ahí empezó mi rabia y mi lucha por defender a los niños en zona de conflicto, y dejé la docencia, porque la docencia, bueno, en España, aunque tenga 2 doctorados y demás, en España tengo 8º de GB, sin más. Entonces, pero sí que puedo ser profesor adjunto universitario, bueno, estas cosas raras. Y la docencia en Cuba era muy bonita, porque los chavales, tío, muy bonita, y América, ¿no? Porque los jóvenes y los chicos tenían muchas ganas de aprender, sobre todo en la universidad, ¿no? Y luego me encontré en España que no tenían ni puta gana de aprender ninguno, que lo que querían era aprobar el examen y sacarse la carrera. Entonces dije que dejaba la docencia y me dediqué ya por de ayuda humanitaria o de desarrollo o como brigadista. Y ahí empezó. Ese suceso tan trágico que nos has contado de tu mujer, ¿fue realmente el motivo que te hizo decidir ser brigadista? También quiero que cuentes a la gente qué significa pertenecer a una brigada, y en tu caso concretamente a la Brigada Internacional de la Paz. Cuéntanos un poquito cómo se cuece todo eso y en qué consiste ser brigadista. Yo antes de ser brigadista he sido miliciano. Puede ser... más o menos las brigadas internacionales que vinieron en España cuando la guerra estaban empotradas dentro de un ejército, ya existía, ¿no? Que te conviertes de brigadista, pasas a ser miliciano, ¿no? De alguna manera. Yo ya había estado en mi primera zona de guerra, de estar en el frente, fue en la Revolución Nicaragüense. Yo me fui como brigadista y pasé a ser miliciano, porque pasé a estar en el ejército de Nicaragua, y además, como ya había terminado las carreras, tenía rango militar. En Cuba, bueno, que lo sepáis, los que tenéis todos un rango, no habéis hecho la mili porque no existe, pero tenéis alguna carrera, si
si llega una guerra y tenemos que movilizar a la población civil, todos los que han terminado una carrera tienen rango militar. No van de soldados, sino que van después de 2 meses que te enseñan 4 cosas, pues ya está. Yo ya tenía rango militar, como había hecho 3 carreras, era teniente y demás, y estaba empotrado dentro de un ejército. Y eso no te creas que me gustó mucho, porque tenías que estar a las órdenes de si te tocaba algún oficial inteligente, pero si te tocaba el tonto del turno, pues tenías que obedecer a órdenes al idiota de turno. Entonces, nunca me gustó. Y también me fui de voluntario con el ejército cubano, Angola, con la lucha, porque Sudáfrica intentó subir hasta Angola para poner la apartheid también en Angola, y Angola en el 75 se liberó porque fue la revolución de los claveles en Portugal. Entonces, como era colonia portuguesa, una revolución de las más bonitas que ha sido la de los claveles, porque no murió nadie, y se levantaron en armas los suboficiales de todo Portugal y fue una de las revoluciones más bonitas que ha habido. Se fueron de sus colonias e intentaron Sudáfrica meterse. Llamaron a Cuba, Cuba mandó primero material militar y luego voluntarios. La primera vez en el 81, y luego ya en el 88, que fue cuando ganó. Y en ese espacio, sobre todo en las primeras guerras que fue, he querido creer que sí que fue por eso, por lo que me fui a las brigadas internacionales, por esa tragedia que me dio en la tristeza, pero luego, bueno, me hizo levantarme, ¿no? No sé, y luchar. La diferencia entre los brigadistas internacionales de la paz, que éramos nosotros, o de la libertad, nos llaman así, es que no pertenecemos a ninguna, no vamos empotrados en ningún ejército. Somos una brigada aparte, que llegamos donde no llegan los ejércitos o no llegan los cascos azules. Es decir, los cascos azules están en una zona verde, que se llama, que es la zona de seguridad, y no pueden salir de ella, o solamente cuando hacen una misión. Pero si encuentran niños abandonados o demás, no pueden recogerlos, es decir, tienen que hacer la misión. Como empezamos a ser conocidos, entrecomillado, aunque no decíamos nunca quién éramos, esa era nuestra fuerza, que era ser anónimos, porque cuando íbamos a un país hacíamos una acción de sacar o evacuar o sacar niñas prostituidas o demás, o niños soldados. Nunca decíamos quién éramos y además todo nuestro material lo quemábamos, no dejábamos ni armas, ni coches, ni nada. Aunque los coches los comprábamos, teníamos mucho dinero, la asociación tenía mucho dinero porque en Quebec, nuestra sede era en la ville de Quebec, y muchos canadienses artistas nos daban mucho dinero. Es decir, que nunca tuvimos problemas para comprar los Toyotas a Japón directamente y llevarlos y tenerlos en varios sitios de África y de Latinoamérica. Entonces siempre teníamos unos buenos coches, Toyota, Land Cruiser, gasolina, puedes sacar medias de 140 kilómetros por el desierto. Eso es mucho correr. Eso ni París-Dakar muchas veces lo sacan. Y son coches muy, muy, muy preparados y sobre todo para evacuación de nosotros normalmente niños, niñas. Pero bueno, luego también hay mayores. O si sabíamos que iban a bombardear una aldea, sacábamos a la aldea entera. Llegábamos, hay veces que hemos llegado tarde o incluso hemos llegado justo. Pero éramos independientes, elegíamos dónde ir, de qué forma y dónde actuar. También sacábamos a niñas de las granjas de engorde en Mauritania. En Mauritania hay unas granjas para engordar a las niñas para que las casen luego después, porque cuanto más gordas, más. Y al principio, pues, había padres que se negaban a eso, que las madres sí que querían, entonces los padres nos llamaban, nos daban la fotografía de su hija y eran varios padres los que entonces entrábamos, reventábamos la puerta porque era una granja, además no tenían
centinelas ni nada, era fácil. Entrábamos, buscábamos las niñas y las evacuábamos. Solamente esas, porque esas eran las que teníamos la logística preparada para mandarla a una zona de Mauritania o del Sáhara, donde no hicieran el blup, que es como se llama esa maldita costumbre. Entonces, bueno, eran misiones más o menos sencillas, entre comillas. Y otras bastante complicadas, sobre todo cuando pasábamos sitios de minas, donde había guerras difusas, que es lo peor que puede haber, una guerra difusa donde no se sabe muy bien quién es el enemigo, porque es entre varias tribus y varias a la vez. Además, esa tribu hay una banda de delincuentes que también funcionan por allí. En África hay muchos, sobre todo el tráfico. Entonces, bueno, ahí tienes que pasar campo de minas muchas veces. No. Pero éramos libres, decidíamos voluntariamente los equipos. Los equipos lo hacíamos en relación al objetivo, es decir, la logística que teníamos que tratar cuando necesitábamos un equipo más militar que un guerrillero que otra cosa, pero siempre llevábamos un médico. Cuando necesitábamos un equipo médico, siempre llevábamos un francotirador como mínimo y 2 que teníamos ya experiencia y demás, más la gente local que nos ayudaba, que era lo que nos hacían de intérpretes, ¿no? Porque en África no te sirve los idiomas, ni el francés, ni el inglés, ni el español, porque muchas veces nuestro intérprete tenía dificultades, porque de una aldea a otra hablaban diferente. Entonces, ¿por qué inicié todo eso? Pues me pongo como excusa a mí mismo, que fue quizá por lo de Ximena. Pero yo creo que yo ya iba para eso. Es decir, siempre lo pensé. Que iba o dedicarme a la docencia y ser muy sesudo y a la filosofía y escribir libros insoportables o dedicarme a la acción. Era joven, era fuerte. Hice artes marciales, no sé, me encontraba fuerte. Luego las guerras y todo, bueno, hemos tenido de todo. Disparos, bombas, secuestros, me han secuestrado un montón de veces, una fue terrible en Colombia. Bueno, hemos tenido de todo, pero normalmente los brigadistas internacionales están 4, 5, 6 años en naciones como la nuestra, que duran poco, 2 semanas, 3, como mucho. Y luego lo dejan, por salud mental, ¿no? Pero yo como seguía haciendo cooperación al desarrollo y seguía estando en África y demás, pues ya que estaba allí, pues cogía el coche y me iba a hacer, buscaba unos voluntarios y seguíamos haciendo. Y así hasta que ya. También Yugoslavia me marcó mucho. Sarajevo creo que fue una de las guerras que más me marcó. Creo que el pacifismo, ese pacifismo mentiroso que tiene el primer mundo, que es pacifista porque es cobarde, simplemente. Porque un pacifista, cuando me dicen, ¿tú eres pacifista? Y yo digo que no, por supuesto. Y cuando le dice, no, yo soy pacifista, y digo, ¿tú sabes manejar un arma? No. ¿Tú tienes un arma? No. Pues entonces no sabes si eres pacifista o no. Es decir, pacifista es quien tiene un arma, sabe manejarla y no la usa. Pero tú no. Y si van a matar a tu hijo, tú no vas a hacer nada. Es decir, pues bueno, habrá gente que diga que sí, pero bueno, la mayoría no son pacifistas. Son pacifistas porque son cobardes y tienen miedo. O cobardes, cuidado, ir a la guerra no es de valientes tampoco. Si no tienes un objetivo claro, ¿no? Entonces, porque muchas veces me dicen que soy valiente y hostia, yo paso un miedo, yo me he cagado encima, literal, más de una vez. No, poco de... Antes de continuar con tus numerosas aventuras que has tenido a lo largo de tu vida, sí que quería hacer una especial mención a lo que tú me comentas de Angola, que si no recuerdo mal, cuando estuvisteis allí en el país africano, conseguisteis sacar preso de Sudáfrica que estaban
detenidos allí en Angola y además tu brigada cayó y tú decidiste mantenerte allí en Angola. ¿Cómo viste esos momentos tú solo allí? A ver, no fue tan épico, ¿eh? A ver, nosotros teníamos una misión, porque teníamos, cuando llegaron los cazas nuevos cubanos, los pilotos cubanos son buenísimos. Y el general Ochoa era quien llevaba todo el tema. Un general que luego mandó fusilar a Fidel Castro, pero el líder, es decir, quien llevaba el peso de todo el ejército cubano era el general Ochoa. Entonces nos dicen que teníamos, casi todos los voluntarios cubanos eran negros, que tenían una de volver a África y liberar a África del racismo, ¿no? Entonces yo era de los pocos blancos que estaba por allí. Entonces se necesitaba algún blanco para hacerse pasar por sudafricano. Entonces me metieron a mí porque era de los pocos blancos que era. Entonces yo llevaba el camión. Íbamos, habían dejado, teníamos muchos infiltrados en las tropas de UNITA, que era, los sudafricanos enviaban primero a su guerrilla, que era UNITA, a luchar, y luego venían ellos detrás, pero muy detrás. Entonces sabíamos que detrás, ya en el sur de Angola, había una cárcel que era muy accesible porque había sido un antiguo colegio de jesuitas o algo así, y que era muy accesible, y sabíamos que aunque tuviera centinelas podíamos. En el camino, que fuimos de noche conduciendo y demás por la zona, que nos iba diciendo el angoleño, pues íbamos dos coches ligeros y dos camiones. Un coche ligero delante, todoterreno, claro, otro detrás, y llevábamos un camión todoterreno, que era el mío, y otro camión normal. Entonces, en plena noche, los dos coches se perdieron. Se perdieron. Es decir, no había GPS entonces, no había nada de eso, y se tomaron un camino y nosotros tomamos el otro. Entonces yo le pregunto al angoleño y me dijeron que no, que sí, que íbamos bien, que éramos nosotros los que íbamos bien, que ellos ya se darían cuenta y que volverían, ¿no? No por nosotros, porque por los coches rápidos pues, no, vas más rápido. Y nosotros con los camiones queríamos llegar antes de que amaneciera, o sobre todo al amanecer, tuvimos que veíamos que no llegaban, y entonces me miran a mí todo el mundo, porque yo era el que tenía mayor rango, aunque yo era militar de carrera y yo no, y me mira, paramos los dos camiones, nos fumamos un cigarro y me mira todo el mundo que qué hacemos. Y yo digo, pues seguir. Si sabemos dónde vamos, pues seguimos. Dimos las armas que teníamos, las repartimos la munición, los dos camiones, y se puso gente encima de los camiones y demás con las materiales. Teníamos solamente una MG y los demás eran AKs y demás, es decir, que no teníamos fuego duro tampoco, pero bueno, lo montamos a dos arriba de las lonas y nos metimos a lo bestia. Luego esa experiencia nos vino muy bien con Liberté, porque aprendimos a reventar. Es decir, primero con los camiones reventábamos las paredes, que normalmente eran de adobe y demás, y luego entraban los coches pequeños para ir disparando y lanzando granadas para asustar y que salieran a disparar, porque no sabíamos muy bien dónde estaban los centinelas. Entonces lo que les obligábamos a disparar, entonces ya cuando entraban los coches ligeros los quitábamos de medio. Y aquí pues y lo hicimos, pero el camión nuestro, que era el todoterreno, le metimos la reductora. Mi padre era camionero, fue camionero, y me enseñó a conducir desde muy pequeño. Y metí la reductora, metí cuarta y reventamos aquello. Y nada, había dos centinelas que a uno le disparamos en la pierna y los otros dos se rindieron. Les pusimos unas esposas y los dejamos allí y recogimos a los
que había menos de los que creíamos, pero y nos volvimos. Y en el camino de vuelta, ya esto ya ha amanecido, ya casi mediodía, estábamos todavía en zona cuidado, en zona roja, es decir, estábamos en zona jodida, pero bueno, ya nos pillamos y nos volvimos. Entonces, alguien de... yo iba como teniente y alguien que yo no sabía, que era capitán. No era capitán, recuerdo lo que era, más bajo que yo. Hizo un informe, entonces, dijeron que, a ver, en el bloque comunista cualquier cosa que hagan te ponen una medallita, en cualquier sitio, es decir. Entonces, ahí ya me subieron de rango y llegué a ser mayor, que en España sería comandante. Lo que pasa es que en el ejército cubano no hay comandante, solamente comandante en jefe, que entonces era Fidel, luego Raúl y ahora. Entonces, el rango que me dieron es el de mayor, pero siempre me han llamado comandante, incluso cuando era un simple teniente, la gente me ha llamado comandante. Quizá porque llevaba algo que también me ha jodido, porque yo llevaba una boina de jovencito, y creían que era por el Che Guevara, y yo no, yo la llevaba porque era de mi abuelo que me la regaló. Y entonces, bueno, me decían que era el Che Guevara, me daba igual. Y esa fue la aventura, que por eso te digo que no fue tan lírica, no fue un acto heroico, bueno, sí, pero no, fue que nos perdimos y yo decidí seguir para adelante y nos salió bien. Igual no podía haber salido fatal, ¿no? Pero bueno, digamos. Me gustaría ahora preguntarte también por tu experiencia en Bosnia, que estuviste en Sarajevo, que creo que eso a ti también te marcó mucho en tu vida, así que cuéntanos un poco cómo fue aquello, cómo lo viviste. Pues, a ver, nos llegan información de los cascos azules. A ver, hay que entender que en la guerra, en los conflictos o en las catástrofes, los niños tienen siempre una manera, los niños son siempre más, sobreviven más, y tienen más instinto de supervivencia. Y duran más días sin comer y sin beber que un adulto. Entonces, tienen un instinto natural de los niños que están perdidos o que han perdido su familia de unirse entre ellos. Y entonces se hacen pandillas, pandillas que sobreviven, además, con unas leyes muy duras, no escritas ni habladas, pero que uno de pronto se hace el líder y los demás pues le siguen paso. Entonces nos dicen que en Sarajevo pues hay al lado de lo que luego se llamó la avenida de los francotiradores, había en un edificio de 15 plantas o demás, porque, a ver, Yugoslavia era un país que tenía más desarrollo que España. Sí, no era un país de estos tercermundistas, ni mucho menos. Es decir, tenía un nivel de desarrollo incluso económico, cultural y educativo mayor incluso que España. Yo había estado en Yugoslavia antes de la guerra, pero cuando murió Tito ya empezaron las... Fuimos allí, entramos con la brigada, con la brigada más militar y no nos dejaron pasar. Es decir, cuando nos cogen la zona verde, intentamos entrar, no nos dejan, decimos que somos una ONG que íbamos a hacer una evacuación, entonces no nos dejan. Pedimos carros a los de la ONU, a los cascos azules, que eran de la CAFOR, que estaban mezclados con los de la OTAN. Los pedimos, no los dieron y al final pues compramos coches Yugos de estos, no sé si lo habéis visto. El Yugo es un coche muy chiquitito que funciona, es como un 600, pero que no se rompen nunca. Los Yugos eran así, ¿no? Entonces compramos 4 o 5 que llevábamos mucho dinero y directamente nos saltamos la zona verde y llegamos a justo el edificio que era. Pero empezaron a dispararnos. Entonces nos metimos por el parking
El primer coche se empotró, el segundo se empotró contra el primero, es decir, que tuvimos que salir de allí y meternos. Allí encontramos al grupo de niños, bueno, niños y adolescentes, había unos, no, 20, luego 2 murieron, y 18, entre adolescentes y pequeños. Los dijimos quién éramos, dónde íbamos, y además llevábamos algo de alimento, muy poco, y sabíamos que arriba en el edificio había, porque había varias entradas, con 4 o 5 portales diferentes, como 4 edificios pegados, y desde arriba escuchábamos disparos de francotiradores. Entonces, al final teníamos miedo de que bajaran, que estuvieran en nuestra cuarta parte del edificio y que bajaran y que nos encontraran a nosotros y a los niños. Hicimos una brigada, subimos piso por piso desde el amanecer y encontramos a 2 francotiradores que tuvimos que quitarnos los del medio y por lo menos teníamos el edificio totalmente libre y teníamos su armamento y munición. Y allí vimos pues las cosas más tremendas. Yo arriba veía. Entonces teníamos una plaza a un lado que es donde vimos las masacres. Que los francotiradores no disparaban a matar porque ellos no querían matar, querían herir para escuchar los gritos del herido. Pero bueno, primero abrían el agua para que fuera la gente a por agua, ¿no? Entonces, cuando iba la gente a por agua, pues siempre irían a 3 o 4 que gritaban como locos. Entonces iban otros a intentar ayudarlos, que también los contratiradores los herían y luego intentaban poner un coche de parapeto y hasta que ya dejaban de gritar los heridos. Y normalmente si el francotirador era muy buena persona, los mataba a todos. Es decir, para que dejaran de sufrir. Y si no, lo hacíamos nosotros. Arriba siempre llevábamos una francotiradora estupenda, canadiense, y lo hacíamos porque era imposible salir por ellos. Llevábamos un Zoroya, que es un satelital de entonces, diciendo estamos aquí, tenemos niños, tenéis que venir a por nosotros. Los cascos azules se negaron. Pero dijimos que íbamos a amenazar con decirlo a todos los periódicos, mentira, porque no teníamos. Y al final, bueno, hay muchas historias. Toda la mañana, a las 9 de la mañana, un francotirador nos disparaba a la chapa de parking un tiro, todos los días, como diciendo, estamos controlando. Y se nos acababa la comida, se nos acababa todo. Algunos niños, uno murió. Porque estaba herido y el médico no pudo hacer nada, y había perdido mucha sangre. Y bueno, ya cuando deciden venir a por nosotros, traen 2 tanquetas blindadas y a la salida nos quitamos los chalecos antibalas que llevábamos y se los poníamos a los niños y los sacábamos, ¿no? Como podíamos, porque las tanquetas no podían entrar dentro. Y al sacarlo al último niño que yo le saqué, pues nada, nos metimos en la tanqueta y empezamos a ver que agujeros en la tanqueta. Y es que los que disparaban, los francotiradores, disparaban con munición antiblindaje, que tenía uranio empobrecido. Entonces atravesaba la chapa de la tanqueta, que era antiblindaje, era blindada. Y yo sentí al niño que llevaba en los brazos mojado, pero era normal porque se mean y demás. Y luego me di cuenta que no. Había atravesado el chaleco. Justo cuando entrábamos yo sentí un golpe y había atravesado mi chaleco antibalas, que era de los buenos, era un Kevlar. Bueno, atravesado ya había matado. Eso digo, solamente salvamos 18. Y ahí vimos, es que ahí no se quería matar al enemigo, ahí lo que se quería hacer es un genocidio. Y ahí lo que se quería decir es destrozar al enemigo. Pues lo mismo que hizo Franco en España, porque Franco podía haber ganado la guerra en nada. Es
decir, después de que intentó el golpe de Estado y no le salió, la guerra la hubiera ganado con todo el material italiano y alemán, la hubiera ganado enseguida. Lo que pasa es que él no quería ganar. Él quería desmontar, destrozar y eliminar por completo, bueno, que todo el movimiento anarquista español, todo el movimiento de izquierdas que lo eliminó. Hasta hoy no existe todo ese movimiento. Pues eso pasó en Yugoslavia. Y fue terrible. De hecho, cuando vine aquí, estuve tocadillo de la cabeza. Bueno, nunca he estado muy bien, pero estuve tocadillo de la cabeza y estuve viviendo en la calle un tiempo porque no quería ver a nadie conocido, ni nada, hasta que ya por fin, bueno. Pero también me sirvió, ¿no?, vivir en la calle en Madrid, teniendo gente y amigos, pero no sé. También me sirvió para saber cómo se vive. Porque una cosa es pensar cómo se vive en la calle y otra cosa es ser un invisible más, viviendo en la calle en invierno y siendo, pues eso, sobre todo un invisible. Que solamente te ven los malos cuando vienen a pincharte con los paraguas y cosas así cuando estás. Yo por eso yo vivo cerca de Puente Vallecas, donde viven muchos debajo de la M30 y cuando puedo, normalmente una vez al mes siempre lo llevo, una vez en semana. En invierno siempre lo llevo caldo caliente, comida, fruta, algo, ropa, porque sé lo mal que detrás de cada persona siempre hay una historia. Y muchas veces alucinante esa historia, ¿no? Porque creemos que es gente borracha, drogadicta o por ahí, y puede ser un ingeniero que le ha dejado su mujer y le ha dado, yo qué sé, la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue. Yugoslavia para mí fue un antes y un después. De hecho, yo digo que el pacifismo en Europa murió en Yugoslavia. Y lo he dicho cuando doy la conferencia y hablo del pacifismo y demás, yo creo que murió en Yugoslavia. Vimos que no había otra manera. No había buenos ni malos, había malos y peores. Y bueno, y eso fue una de las guerras terribles, aunque ya te digo que sobre todo por la hazaña, porque yo estuve en la guerra de Hutus y Tutsis en Uganda y Ruanda y era muy bestia porque era machetazo limpio y demás, pero bueno, sabías quién era el enemigo, venían, mataban y era algo anormal. Aquí las guerras difusas son lo más difícil. Tras todos estos momentos tan difíciles que nos cuenta, habiendo sido maltratado, son de solo 8 años, habiendo sido torturado también en Colombia, como has comentado en algunas entrevistas, a pesar de todo eso, ¿cuál dirías que ha sido tu peor momento como brigadista o tu peor momento en tu vida en general, donde peor lo has pasado? Bueno, la misión en la cual nos secuestraron en Colombia, creo que es la peor, pero no solamente porque nos secuestraran y nos torturaran. Nos torturaron hasta que creían que estábamos muertos, sino que es que murió todo mi comando. Íbamos a perseguir a una mafia de tráfico de órganos, porque sabíamos que habían hecho, es que suelen hacer unas pruebas a los niños, van como ONGs y hacen pruebas médicas muy extrañas a los niños y entonces ayudan a la comunidad médicamente y demás, y todo muy bien, pero los hacen demasiadas pruebas. Entonces, cuando siempre hemos dicho a la gente con que hemos trabajado que si hacían demasiadas pruebas a los niños, que nos avisaran. Normalmente siempre las pruebas para saber si es compatible un órgano de una persona a otra no es un simple análisis, es mucho más. Entonces nos avisaron, llegamos y hicimos el comando, llegamos hasta allí y justo cuando llegamos, habíamos llegado tarde, encontramos a la fosa recién hecha. Cuando empezamos a sacar a los cadáveres, los niños de la fosa, nos ametrallaron. Y además nos ametrallaron con una AMG. Una AMG, para que lo entendáis, es una ametralladora que se utiliza para derribar aviones. Es decir, son las que ponen en las pick-up detrás
los grupos terroristas son terribles, es decir, eso derriba un avión y nos ametrallaron y murió mi comando entero, entre ellos Margarito, que era mi compañero, mi hermano. De hecho, cuando cayó de rodillas delante de mí, le fui a poner la mano en el pecho y la mano la atravesó. Es decir, le había hecho un agujero de 40 centímetros, una cosa así, todo el pecho. Por supuesto, murió en el acto. Entonces, ver morir a tus camaradas, que bueno, lo hemos visto morir una vez, y no nos dio tiempo porque normalmente siempre llevábamos, nosotros nunca nos podíamos dejar atrapar, porque siempre nos mataban, es decir, nos torturaban y al final nos mataban. Entonces, normalmente o llevábamos una cápsula dentro del silbato de emergencia o la gente que creía que no podía ser capaz de pegarse un tiro, o llevábamos balas siempre guardadas para pegarnos un tiro antes que dejarnos coger. Y a mí no me dio tiempo a nada, de hecho. Yo tengo una cosa muy buena, que es cuando tengo mucho dolor me desmayo. Entonces, para mí es muy buena cosa que Marta, solamente quedamos dos vivos, los dos españoles, Marta, que era de Cataluña, y yo, y nos secuestraron para de quién coño éramos nosotros y demás, porque no sabían de quién éramos. Y estábamos en Pereira, que es justo en la zona donde terminan los cafetales, que es donde normalmente están los paramilitares. Y quien nos ametralló fue los Águilas Negros, se llaman así. Son los que mataban a la gente con motosierras, las partían en trocitos vivas. Pues ese fue el que nos secuestró, nos buscó. Marta, ella sí que se enteró de mucho, de hecho nos violaron. A ella la tuvieron que hacer por completo, yo sigo sangrando y demás, pero sobre todo es por ver morir a tus compañeros. Algunos de muerte rápida, como fue Margarito, pero los demás los dejaron ahí desangrarse y gritando. Y ahí yo esto ya no lo sé, ya es por oídas. Marta, ella sí que yo de vez en cuando recobraba conciencia y estuvimos como 7 días, parece ser, porque estuvimos yo tengo las muñecas rotas porque estuvimos colgados los 7 días, nos rompieron, eso sí que me acuerdo, me pusieron las manos encima de un tronco y con la culata me rompieron los dedos y demás, y luego nos dejaron ya como muertos y pasaron la FARC por allí, un grupo guerrillero, vieron que estábamos allí y dijeron, bueno, estos son los enemigos de nuestros enemigos, es decir, tampoco sabían quién éramos y nos llevaron a la aldea. En la aldea vieron nuestros pasaportes, llamaron a la embajada española no quiso saber nada de nosotros, por si éramos de ETA, porque ETA tenía mucho contacto con las FARC. De hecho, fueron quien les enseñó a las FARC a poner las bombas Lapa y que las FARC no sabían. Entonces no querían saber nada. Y como vieron que mi pasaporte, el último vuelo salía de La Habana, llamaron a la embajada cubana. Y la embajada cubana, a ver, mi nombre real es Antolín Pulido, pero en Cuba no me llamaban Antolín Pulido. Es decir, todos los que estudiábamos en Cuba teníamos otro nombre para que pero cuando dijeron Antolín Pulido, ellos sí que sabían quién era y cogieron un avión de Cubana que volvía de la capital y nos llevaron a La Habana, al a donde ingresaron a Fidel Castro cuando estábamos, es decir, el mejor hospital de Cuba. Y ahí nos recompusieron. Yo ahí perdí casi todos mis dientes, me dejaron solamente bueno, no tengo ningún diente ya, ninguno, y me dejaron las encías y 3 o 4 dientes. Digo, las encías, las raíces y demás, y me iban a poner una prótesis, pero yo ya andaba y quería volver a casa y ver a mis hijos. Fui antes que Marta y luego Marta volvió, pero Marta no volvió a ir a ninguna misión más y de hecho al año se suicidó. Por eso para mí esa ha sido la misión más
jodida. No solo por el secuestro y las torturas, sino... Te quería preguntar, ya cambiando de tema un poco, creo que lo has comentado antes o en otra entrevista por lo menos también lo has dicho, ¿el actual régimen español ha tenido una ruptura con el antiguo régimen franquista o ha sido todo una farsa que nos la han colado a todos los españoles? Ustedes, bueno, vosotros sois muy jovencitos, pero a la gente se la colaron. Yo venía a España de vez en cuando. Entonces es como cuando ves a un primo tuyo que le ves cada 2 veces al año, ¿no? Entonces le ves cómo pega el estirón y para el que le ve todos los días el cambio, pues no sé. Yo me fui a España creyendo de que esto de la transición era un cuento chino, porque nadie esperaba lo de un rey. Nadie. De hecho, en Latinoamérica, nada. Incluso las conexiones que teníamos con Estados Unidos no sabía si iba a apoyar, sabía que iba a apoyar a alguien, pero no sabía que apoyar al rey o no. O si apoyar a la República, porque la mayoría de la gente quería República. Y eso lo sabía todo el mundo, porque habían hecho encuestas y demás. De hecho, han salido las imágenes de Suárez diciéndolo. Nadie esperaba un rey, pero de pronto eligieron un rey que era pobre, no tenía dinero porque su padre siempre se llevó muy mal con Juan, desde que mató a su hermano, porque le mató con 18 años, tenía 18 años, lo mató a su hermano y era cadete militar, es decir, sabía manejar todas las armas y con un 22 es muy difícil matar a alguien con un 22. Una pistola 22 tiene una balita muy pequeña que a 2 metros no entra en el cerebro, es decir, rebota. Es decir, pero se le disparó justo por la nariz. Y Juan, su padre, además se lo preguntó, y viene en sus memorias, ¿de verdad que ha sido un accidente? Y Juan Carlos dijo que sí, pero bueno. Sabíamos que no se llevaban bien, que no tenía dinero porque Juan no se lo daba. ¿Qué hizo Estados Unidos? Apoyar al rey y apoyarle con dinero a través de Arabia Saudí. Todo esto, a ver, los que vivíamos en Francia, estábamos en Francia, en Alemania, veíamos las entrevistas que le hacían al rey y diciendo que Franco era un estadista y esas cosas que todavía en España tienes que buscarla mucho por internet para encontrarlas, ¿no? Hablando en francés, que hablaban casi mejor francés que español, Juan Carlos, y entonces sabíamos que era mentira. Yo cuando vuelvo a España y veo, y luego después veo que Billy el Niño no solamente no la han quitado de la policía, sino que encima la han condecorado y que sigue en activo, que le condecora además un gobierno de Felipe González, no solamente al pueblo saharaui, sino gracias al socialismo que nos metió la OTAN, porque ya estaba negociado todo eso. No hubo, se inventaron la transición. Y es que no puede existir una transición. Es decir, hay una frase que se cuenta y, es decir, si hay en una mesa hay un fascista y con él 10 personas que le respetan, en esa mesa hay 11 fascistas. Pues eso es lo que pasó. Es decir, los generales siguieron siendo, quitaron 3 o 4 que se dieron de baja, los demás siguieron exactamente lo mismo. Las fuerzas judiciales son las mismas familias. Estos jueces son sus padres, sus abuelos eran los jueces del franquismo. Por eso digo lo de los apellidos, lo decía antes. Por eso se sabe empíricamente lo que hay aquí. Y nadie ha querido hacer una limpieza a fondo. De hecho, estamos todavía discutiendo si quitamos los nombres de las calles de los fascistas. Es decir, yo vivo en mi provincia, donde yo nací, en Toledo, todavía, donde las plazas del ayuntamiento se llaman Plaza del Caudillo. Es decir, eso ahora, es decir, estamos hablando no de un pueblo, sino de otro, de General Varela, Queipo de Llano, que todavía estamos hablando de que están las cruces de los caídos en las iglesias, con los yugos y las flechas.
Entonces, a Europa siempre le interesó muy poco España, porque España, europeos, tenemos poco. Es decir, no tenemos nunca llegaremos a nivel educativo, porque la educación se vendió también. En vez de hacer escuelas públicas, se hicieron, siguieron las privadas, que estaban en manos de los religiosos, y las llamaron concertadas. Es decir, teníamos algo muy extraño que no tienen en ningún sitio de Europa. Es decir, hay escuelas públicas o privadas, pero esto de concertada, es decir, pagar con el dinero público a colegios privados, eso no existe en ningún sitio, que yo sepa, ni del mundo, ¿no? Entonces, todo eso sirvió para perpetuar, es decir, a los que estaban en el poder, y en verdad son los mismos. Es decir, hay algunos nuevos, pero en verdad son exactamente lo mismo. A nivel educativo es penoso. Lo único que teníamos, una sanidad una sanidad bastante buena, que ya la privatizaron, y empezó el gobierno socialista a privatizarla. Lo bueno que teníamos en España, lo poco bueno que era la sanidad. Y vivimos Franco murió, pero el franquismo no. Y tenemos un franquismo sociológico que se da, que es mayoritario, pero muy mayoritario. Te quiero decir, cuando dicen que España no es de derechas, sí, España es de derechas. Es decir, España es de derechas, porque el PNV es de derechas, porque Junts es de derechas, porque que el PNV es de una derecha moderada europea, pues a lo mejor, pero son de derechas. Es decir, no. Es que claro, aquí confundimos, es que ten en cuenta que aquí la derecha que hay en España es fascista. La derecha de Europa, la normal, es antifascista. Es decir, eso no lo entienden los de derechas de España. Es decir, yo recuerdo cuando llegó, yo estaba en Francia cuando Sarkozy llegó al poder. Un tipo de derechas, pero por supuesto antifascista. Tipo antifascista. De hecho, el primer acto que lo hizo en un pueblo del sur de Francia, donde fusilaron a 15 chavales de las Juventudes Comunistas, que lucharon contra las tropas nazis. Y él fue allí a ponerles una corona, ¿no? Y dijo que esas eran las juventudes eran juventudes comunistas, de Francia. Pero eso es normal en Europa. Es decir, aquí no. Aquí somos más parecidos a los italianos, pero los italianos mataron y de hecho le colgaron a Mussolini, ¿no? Pero aquí no, aquí Franco murió en la cama y sus hijos seguían sin pagar impuestos, y de hecho jamás se ha devuelto, porque cuando hablamos de memoria histórica, solamente hablamos de memoria histórica para decir los miles de muertos que tenemos, que somos el país segundo del mundo con más desaparecidos, es decir, segundo del mundo, ya, después de 40 años de supuesta democracia. Pero nunca hablamos de los bienes que se quedó la derecha de los que se fueron al exilio. Los que se fueron al exilio, todos los bienes que tenían, casas, fincas y demás, se quedó la Iglesia con ellos, la Iglesia y los falangistas. De eso nunca se habla, es decir, de lo económico jamás. Y es algo que algún día se tendrá que hablar, aunque ya es muy difícil. Yo cuando dicen que yo hice un estudio sobre la herencia, el concepto de herencia. Entonces cuando dicen, yo veo a algún conocido y he estado en alguna tertulia con algún falangista y con algún fascista, cuando dicen que ellos, bueno, yo, no, es que tu padre era, y cuando me dicen, no, es que yo no tengo la culpa de lo que hiciera tu padre, yo digo que sí. Es decir, tu padre se hizo millonario fusilando gente. Y él los reconocía. Y digo, vale, pues entonces tú, como no te gustaba lo que hicieron tu padre, renegaste de su herencia, ¿no? De su dinero, porque era dinero manchado con sangre. Ah, no, pues, tío, tú cogiste el dinero manchado con sangre. Es decir, tú eres cómplice. Cuando dice, no, tú no tienes la culpa. Claro que tú no tienes la culpa, pero tú eres cómplice porque has cogido y sigues teniendo, has comprado 4 carreras con el dinero que robó tu padre manchado de sangre.
Por eso cuando digo que las herencias se siguen teniendo. Aparte del apellido, es dinero manchado con muerte y casi todas las personas multimillonarias que hay en España vienen del régimen anterior, pero no solamente del régimen de Franco. Estamos hablando del siglo XIX, son las mismas familias. Catalanas, vascas, castellanas, andaluzas y demás, ¿no? Entonces, no, esto es un cacho. Esto cuando me han preguntado más de una vez que si esto es democracia, yo he dicho que ni de coña. Ojalá fuera, aunque fuera una democracia burguesa, de lo más que para mí podía ser insoportable, pero por lo menos sería una democracia, y además una democracia partidista, que aquí se vota de segunda vuelta, no hay, bueno, no sé. Se hizo a medida para que todo el mundo, café para todos, se llamó en posición, que todo el mundo tuviera su libertad, su derecho a una pequeña independencia, sin ser federal, porque la federación no querían un rey como va a estar en un estado federal, con los Landen alemanes, como una cosa así. Entonces se inventaron otra cosa, que fueron las comunidades autónomas. Es decir, yo que nací en Talavera de la Reina, soy castellano-manchego. A mí me pilla Castilla-La Mancha a 200 o 300 kilómetros, es decir, de La Mancha. Pero fueron con provincias que se fueron quedando. Madrid se quedaba, no se quería quedar en la antigua Castilla Nueva. Segovia iba a ser, bueno, fue un cachondeo. Y al final se quedó así el encaje. Entonces, la verdad es que, visto desde fuera, fue una chapuza terrible. Y que quisieron limpiarlo cuando empezó a haber una juventud que empezó a pensar y a decir ¿qué coño está pasando aquí? Pues lo controlaron muy bien con la droga. Es decir, metieron droga en las zonas donde había juventud revolucionaria, donde había juventud que quería cambios y que quería verdad. A ver las verdades, pues se inventaron la movida madrileña, que era de 4 pijos que tocaban canciones de amor y cha. En eso yo, bueno, conozco a Rosendo y muchas veces para cabrear le digo, bueno, si tú eres de la movida madrileña. Y le decía, ¿qué coño? Yo soy de Carabanchel, no puedo ser de la movida. Y claro, que se inventaron eso para ser modernos y bailar cha y fumar porritos y meter droga dura para matar a la juventud más rebelde, como en el País Vasco, en Galicia, en muchas zonas en la zona donde había más industria, los hijos de las fábricas los machacaron mucho, la policía. Te quería también preguntar, bueno, ya que la he estado comentando, de la falsa transición que nos han colado, también eso afecta a nivel educativo de la gente, que ya lo has dicho, de los españoles. Entonces, ¿tú crees que la sociedad actual, en este caso la española, es una sociedad que tiene miedo a rebelarse contra la injusticia? ¿Es un miedo implantado a cosa hecha por el propio gobierno o sistema que está imperante en España? A ver, lo primero que intentaron hacer es, primero metieron miedo. Luego después, porque siempre había ruidos de sable, que bueno, el 23F, eso fue el invento más estupendo. Antes del 23F íbamos donde sabíamos dónde estaban los muertos en las fosas, los sacábamos y no teníamos ningún. Venía la Guardia Civil, lo mandábamos a tomar por culo y ya está. Es decir, no había problema. Después del 23F ya ahí sí fue. Es decir, esa libertad que se empezaba a ganar se bajó. Y como el que creó el problema para luego arreglarlo quedó fuera, que era el elefante blanco, que era Juan Carlos, es decir, el golpe de Estado, pero siempre primero con el miedo, ¿no? del ruido de sables, que se llamaba entonces. Y con los grupos paramilitares de la Gladio. La Gladio es una organización internacional de extrema fascista que apoyaba a los grupos, a la policía de aquí, a los paramilitares, que eran de Fuerza Nueva, guerrilleros de Cristo Rey, etc.
Entonces tenían eso y teníamos, cuando íbamos a un concierto, un miedo y la gente teníamos que ir con palos y demás. Pero del miedo se pasó a la desidia. ¿Para qué te vas a meter? ¿Para qué vas a hacer? Pero qué tontería. Estamos a gusto aquí y demás. Entonces empezaron a ver esa juventud de a mí déjame historias, todos los políticos son iguales, es que todo es una mierda. Yo siempre he dicho que no hay más fascista que la político, porque cuando digo todos son iguales, a mí me dicen muchas veces, es que todos los políticos son iguales. Y yo le digo, ¿ah, sí? Digo, pues bueno, entonces vota a Herri Batasuna. Ah, no, a eso no. Bueno, pues entonces no me digas que no todos son, es decir, bueno, Herri Batasuna, ahora sería Bildu. Bueno, no, Bildu no es Herri Batasuna. Es decir, Bildu es Aralar. Y la gente además lo confunde mucho. Aralar estaban perseguidos por ETA. Yo estuve perseguido. Es decir, y yo no era muy franquista, es decir, siempre, además siempre me he autodenominado como anarcocomunista, es decir, siempre, como comunista libertario. Y a mí me amenazó ETA, de hecho me tuve que ir de Guetaria, de Zarao, que estaba viviendo, me tuve que ir a bajar al sur, ¿no? Entonces, cuando aquí llegaron los apolíticos y llegaron y demás, ¿qué pasó? Que tampoco había alternativa. Es decir, estaba el bipartidismo, que era lo mismo, eso sí que es verdad, pero la izquierda, no había una izquierda revolucionaria. A ver, una izquierda, si es izquierda, tiene que ser revolucionaria e internacionalista. Punto. Si no, no es de izquierda. Porque si no, es decir, Corea del Norte no es de izquierda. No es de izquierda, porque es nacionalista, porque es demás, como grupos ahora mismo que han salido de Frente Obrero o demás, es imposible que sean de izquierdas, porque son nacionalistas, porque son, si tenemos una estrella de 5 puntas roja, la gente no sabe por qué es esa estrella roja, por los rojos que fueron los que ganaron la guerra civil en Rusia, que eran los rojos contra los blancos, y ganaron los rojos. Es decir, ¿y por qué 5 puntas? Porque tenemos 5 continentes en el mundo. Es decir, somos internacionalistas y nuestro himno es la internacional. La internacional comunista o la internacional anarquista, pero es la internacional. No hay fronteras, pues eso, hermanos proletarios. Pero aquí no había eso. Es decir, eso se lo cargó cuando vino cuando vino Carrillo. Carrillo llegó y no quería, ¿cómo va a querer un partido comunista una monarquía? Y vendió al partido por coger el poder. De hecho, salió una grabación que le obligaron a grabarlo con Televisión Española, donde salían él y varios más diciendo que nuestra bandera es roja, es la bandera de España, que sea del color que sea. Eso decir que del republicanismo. Entonces, claro, si no hay alternativa, si es que es o esto o lo mismo, un poco parecido, pero poco, pues la gente no sabe. Pero vais a tener que aprender de malas maneras, porque vuestra generación es la primera. Tener en cuenta que vosotros tenéis la edad de mi nieto mayor, más o menos, por lo que veo. Mi nieto tiene 22 años. Sí, yo igual. Pues por lo que veo, por eso. Y yo a mi nieto le digo, Ernesto, mira, tú vas a vivir peor que vivió tu padre. Nosotros siempre hemos vivido mejor que vivieron nuestros padres. Nuestros padres vivieron mejor que vivieron nuestros abuelos. Mis hijos han vivido mejor que vivía yo. Pero mi nieto, es decir, vosotros, vais a vivir peor que vuestros padres. Primero porque no estáis preparados, es decir, soy muy de cristal, que ya se han preocupado de que no os organicéis en nada, como muchos os han dejado que os organicéis haciendo botellones, que eso les interesa bastante.
es decir, para tenerlos descontrolados. Y ver mucha televisión, ver mucho jueguecito y mucha historia, y la pobreza como que no va con vosotros. Y luego os han mentido una mentira que os la habéis creído porque la habéis escuchado desde pequeños, es decir, que se han creído también vuestros padres, sobre todo en el colegio, que sois clase media. Eso es mentira. La clase media no vive de un sueldo. Es decir, sois clase baja, sois clase proletaria, sois trabajadores. Que un trabajador gana 3.000 euros al mes, es igual, es un trabajador. Si deja de trabajar, deja de comer. Eso es un trabajador. Y eso es la clase baja. La clase media es la que tiene más que la fuerza del trabajo, si tiene más fuentes de ingresos que la fuerza del trabajo. Tiene fincas, tiene pisos alquilados, es decir, que tiene varios ingresos, y aunque deje su trabajo, puede seguir viviendo de otros ingresos que llegan. Esa es la clase media. La clase alta es la que ya vive por encima de, es decir, tiene para vivir ellos, sus nietos y sus bisnietos, ¿no? Pues os han vendido de que sois clase media. Mentira. Además, es que mucha gente que se cree clase media además se siente ofendido cuando le dicen, no, tú eres clase baja. Y, ¿cómo voy a ser si yo tengo mi coche y no paso hambre? Pues, joder, tío, es claro, es que si pasaras hambre ya no serías clase baja, ya serías los pobres de misericordia, ¿no? Y demás. Eso que os han vendido, y conjuntamente con el amor romántico, que es otra tontería que existe el romanticismo no existió solamente en el 19, y era gente con tuberculosis que se morían antes de follar. Entonces, yo siempre digo, Romeo y Julieta es la obra más tonta del mundo. Son dos chavales de 15 años y que no follan y encima se suicidan. Es decir, es así de ridículo. Pero no. Y la religión. La religión ha marcado. Tener en cuenta que todos tienen que tener una persona que da clase de religión. Todos, ¿eh? Es decir, hasta los que son públicos. En todos los hospitales hay como mínimo públicos, como mínimo 2 o 3 sacerdotes pagados por el Estado. En todos los grupos militares hay como mínimo 2 o 3 academias militares, sacerdotes pagados por el gobierno, aparte de los cientos de millones que les paga el Estado. Y ellos, además, se pueden poner cosas son como notarios que pueden ponerse terrenos, casas y dar a su nombre, ¿no? Porque Aznar los dio esa potestad. Entonces, siguen teniendo un poder enorme, y cuando dejaron de tener, que empezaron a tener porque cada vez va menos la gente a misa, etcétera, etcétera, el Yunque empezó a meter dinero aquí. El Yunque es una organización ultracatólica mexicana que ha estado detrás de todos los golpes de Estado de Latinoamérica y demás. Y entonces llega a España, se hace con parte de... Hay un periodista que yo le voy a hacer una entrevista dentro de 15 días, que hizo un libro sobre el Yunque. Miquel, no recuerdo su apellido, es valenciano. Y él sabe del Yunque más que nadie. Entonces, el Yunque hazte oír, estos que van también a rezar en las clínicas donde se hacen abortos, que no me acuerdo cómo se llaman, y abogados por la libertad o algo así, que están dentro de Vox. Es decir, que también el Yunque y Vox, eso te digo, que ahora mismo está viviendo una realidad, es decir, un fascismo adulto, que le han echado azúcar, como es Vox. Vox no podría tener, en Europa no podría ser ningún partido político, es decir, con sus bases, bueno, en Alemania están prohibidos y en muchos sitios, ¿no? Sin embargo, aquí en España se vive con una naturalidad, es decir, sacar la bandera del pollo, es decir, con una naturalidad. Tú en Alemania sacas la bandera
la esvástica. Bueno, el puro que te meten es cojonudo en España. Es más, la Policía Nacional se hace fotografías de las manifestaciones que hacen los pijos de aquí de Madrid con la ayuda del pollo. Es decir, cuando esa misma manifestación se hace en Vallecas, dan hostias a todo el mundo. Es decir, las fuerzas de orden del Estado, pues como las. Entonces, ¿qué ha llegado eso? Sí, esto está mal, vosotros, esto está mal, tenemos que hacer algo. Y todo el mundo dice, tenemos que hacer algo, pero se está muriendo el bebé. Entonces, os va a tocar organizaros de sí o sí, porque no vais a tener jubilación, el Estado cada vez es pequeño, todo está más privatizado y la gente que tiene. Antes había una fórmula de pasar de la pobreza a ser un poquito de clase media, que era tener un título universitario. Antes, si tenías un título universitario, trabajando mucho, podías un poco subir, ¿no?, de estatus. Ahora no, porque ahora se regalan los títulos. Entonces, todo el pijerío tiene todos los títulos y todos los máster que le da gana tener, porque los pagan. Y punto. Entonces, ahora lo tenéis más jodido. Pero sois jóvenes, os queda mucho tiempo. Os tenéis que organizar sí o sí. Es decir, que ahí estáis. Antes de terminar la entrevista, a raíz también de lo que ha comentado un poco José, no quería finalizar este ratito contigo sin preguntarte una cuestión con bastante variantes. Hace poco, en la primera entrevista del canal, que fue Alejandro Codeveno, le preguntamos sobre una hipotética revolución social, ¿no? Ese movimiento, gran movimiento aparte de España, y él comentó que se podría producir quizás si acabasen las pensiones, en ese caso hipotético. También quiero comentarte el tema de la futura Tercera Guerra Mundial, del que tanto se está hablando, tanto en los altos cargos de la Unión Europea, en los medios de comunicación. Quería preguntarte si tú ves una posible revolución a raíz de esa hipotética Tercera Guerra Mundial y si crees que se producirá dicho conflicto bélico. A ver, empiezo por el principio, por el final. Me preguntas que si va a haber una Tercera Guerra Mundial. Yo te digo que es que ya la hay, hace tiempo. Es decir, lo que pasa es que es una guerra difusa. No es una guerra de dos estados o dos grupos étnicos que se matan. Pero la guerra ha seguido. Si cuando cae el muro de Berlín, la OTAN tendría que haber desaparecido, porque la OTAN ya estaba para controlar a los comunistas. Los comunistas, es decir, el primer mundo era el bloque que ganó la Segunda Guerra Mundial capitalista, el segundo mundo era el bloque que ganó la Segunda Guerra Mundial comunista, y el tercer mundo eran los pobres del mundo. Por eso hay primer mundo, segundo mundo, tercer mundo y el cuarto mundo, que son los pobres de los países capitalistas. Una vez que cae el muro de Berlín, supuestamente la OTAN tiene que desaparecer. Es más, se amplía. Y se amplía cada día más. Rusia ahora mismo es un país capitalista a tope. Es decir, la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, a mí personalmente me la pela. Es decir, me la pela. Es decir, porque son dos países capitalistas que han elegido su gente a esos locos que se están pegando de tiros. Así que a mí, mira, que se maten. Como yo tengo que aguantar aquí a la loca presidenta de esta, que mató 7.000, mató a 4.000 y pico, pero torturó a 7.290 abuelos por ser pobres y no está en la cárcel. Pero como mayoritariamente la votan, pues yo la tengo que aguantar, como mi presidenta, tengo que joder. Pues lo mismo digo con ellos, que se jodan, que se maten entre ellos, no tengo ningún caso. Hay algo que no se habla o se habla muy poco. En España es Carlos Taibo quien habla más de ello. Carlos Taibo para mí es de filósofos anarquistas mejores de Europa, que es el decrecimiento.
Es decir, primero que estamos ya en la tercera. Es decir, no va a haber una guerra así de todos los países con todos los países, porque eso se termina cuando China diga hasta aquí muere. Es decir, China se junta con India y dice, ahora el mundo es nuestro, y a tomar por culo, y el mundo es suyo. Sí, se terminó. Lo que pasa es que a China no le interesa nada de lo que pasa al mundo, le interesa solo lo que pasa ahí. No invaden otros países y lo que están haciendo es comprando África, porque compran tierra en África. Y esto va al decrecimiento. Estamos creciendo, ¿no? El capitalismo crece. Es como montar en bicicleta que tenemos que seguir andando, pues si no nos caemos. Entonces, llegará un momento de que crecemos a base de tener materiales nuevos, como el litio, es decir, utilizamos materiales nuevos que antes eran impensables, ¿no? El coltán para todos los teléfonos, el litio y el cobalto para las baterías, ahora, etc. Pero eso es finito. Llegará un momento que no habrá más. Llegará un momento que la ciencia no dé más, porque tampoco hay más materiales. Y llegará el decrecimiento, que empezaremos a decrecer. Y eso se llama colapso. Y cuando el colapso se dé en todas las sociedades, porque eso se da en todas las sociedades, ahí vamos a tener lo más parecido a una tercera guerra mundial. Porque ahí el que tenga el continente que está mejor preparado para el colapso es África. ¿Por qué? Porque no, es el que menos depende de los teléfonos, de todo. Es decir, las tribus o las tribus con las que yo estuve en Brasil y en Venezuela, ¿no? Los indios Yanomamis, que estuve viviendo con ellos. Ellos les va a importar una mierda que no haya coltán. Es decir, ellos van a seguir con sus vidas. Ya creemos que todo el mundo vive como nosotros. Es verdad. Dar agua potable en el mundo es algo dificilísimo. Y nosotros, cada vez que meamos, tiramos de la cadena y sale agua potable para limpiar. Es vergonzoso. Entonces, eso hasta que no tengamos claro que todos vivimos en el único mundo, y cuando se joda el mundo nos jodemos todos, entonces ahí sí que va a haber una revolución por nariz. Porque las revoluciones que se hacen en un solo país tienen muy cortas las patas. En España sí se dará y se hará una revolución, o puede ser cuando ya los abueletes no cobren su pensión. Pero eso se está dando, eso lo vais a ver, lo vamos a ver, si me aguanta el hígado, en Argentina. Es decir, han votado mayoritariamente a este loco de las narices, que es un loco gilipollas, pero es muy listo. Y juró hacer todo y está haciendo todo lo contrario, pero que está haciendo millonario a toda su familia, como está haciendo la presidenta de aquí, de Madrid. Muy así, pero mi primo, mi hermana, mi padre y mi compañero, es decir, todos. Y lo demás le importa una mierda. Entonces pasará exactamente igual, ahí lo veremos. Por eso digo que hay una fuerza más allá que es la social, que es la naturaleza. La naturaleza va a llegar a un momento que no pueda más, que vamos a respirar jodidamente y vamos a tener que hacer algo por narices, porque si no, es que mientras los ricos puedan vivir en un sitio aparte con sus militares, pues siempre va a haber pobres, porque le interesa que haya pobres. El esclavismo no ha desaparecido. La gente no sabe que ahora mismo hay más esclavos en el mundo que ha existido en la historia. Ahora mismo, en el mundo hay más esclavos que nunca y más baratos que nunca. Y eso nadie habla. De hecho, y ahora, porque los élites nos necesitan como mano de obra. Cuando llegue la inteligencia artificial con la robótica y tal, y empezarán a tener gente fuera que no sirvamos para nada, al final tendremos el sueldo mínimo vital para que nos callemos y no hagamos revoluciones y la gente vivirá sin trabajar. Y cada día habrá menos. Y los ricos. Pero el problema está de que la contaminación no la puede parar un señor con una escopeta.
Sí. Bueno, eso es la contaminación. No, esto es una frontera, usted no pasa. Eso no puede existir. Entonces, como no puede existir, al final tendrá que haber una revolución que cambie todos esos hábitos. Cuidadito. Eso no significa que sea una revolución igualitaria ni demás, porque hay un ecofascismo, que es el miedo que cuando se dé el colapso, el ecofascismo se lleve por delante a mucha gente pobre. Es decir, que de momento nos necesitan. Es decir, que de momento vamos a seguir existiendo. Los cambios en esta, vosotros lo vais a ver, nosotros quizás no, pero vosotros sí que lo vais a ver porque los cambios son muy rápidos, se están dando muy rápido. Y ahora mismo la inteligencia artificial solamente tiene 2 o 3 problemas. Uno es el agua que se necesita para enfriar todas esas supercomputadoras que están en Illinois, la mayoría, es decir, están en el norte lo quieren poner en Groenlandia y demás porque necesitan enfriar todo eso. Y cuando la robótica se junte, pues van, es decir, son convergentes la robótica con la inteligencia artificial, pues no se necesitarán actores, no se necesitará muchísima gente. De hecho, ya se hace a través del wifi en radiografías, que tú mandarás desde tu casa y demás. Bueno, todo eso que nos suena a ciencia ficción, eso ya existe. Entonces, lo único que es caro, pero llegará un momento que a ti no te va a ver un médico ni de coña. Tú vas a mandar lo que tengas que mandar y punto. Entonces, todo eso se va a producir en 30 años. 30, 40, y ahí sí que va a haber una revolución. Tiene que haber 2 revoluciones. Una por el tema ecológico y otra por el tema de los recursos. Eso digo que, y en España, si se da lo de que a los viejos, pero los viejos, ¿qué vamos a hacer? ¿Salir con la garrota contra los antidisturbios? Si es que tampoco podemos hacer mucho más. Bueno, sí, dar la coña. Es lo único, quizás, ¿no? Por eso digo que la Tercera Guerra Mundial estamos en ella, lo que pasa que de manera difusa, y la otra parte, así la revolución, pues se darán, pero no por el hecho de que los jubilados no cojan, porque ya procurarán ellos de que haya varios COVID de otro tipo y haya también otras remesas que se vayan quitando. Que lo hacen, en Estados Unidos se hace. Es decir, en Estados Unidos la esperanza de vida está bajando. Ahora mismo hay países de África que tienen una esperanza de vida más alta que Estados Unidos. Pues bueno, Antolín, no te queremos tampoco ya robar más tiempo. Ya vamos a terminar con la dinámica que estamos haciendo ahora en el canal. Bueno, siempre le dejamos una pregunta al nuevo entrevistado que hagamos de que haya hecho el anterior entrevistado, ¿no? Y la última entrevista que hicimos fue a María Muebra y nos pregunta que cuál crees que es tu propósito en la vida. Mi propósito en la vida ha sido siempre hacer lo que me ha dado la gana. y ser coherente. Eso es muy difícil, ¿eh? Es decir, los indios ya normal me dicen que para tener la boca grande tienes que tener el culo limpio. Yo he procurado tener siempre el culo muy limpio y hacerlo como creo que ha sido siempre el propósito de mi vida, es decir, ser libre. Si me he equivocado, que me haya equivocado, pero ser libre. Y como soy pobre, soy más libre todavía. Porque nadie me puede quitar nada y todo me cabe en una mochila. Y ahora, bueno, la pregunta que le quiera dejar al siguiente entrevistado o entrevistada, que no sabremos quién será, bueno, pues, de la índole que tú quieras, se la puedes decir ahora. Es decir, ¿qué le va a contar a su nieto cuando su nieto sea adolescente? Vale. Así tal cual. Tal cual. Es una buena cuestión y nunca habían dicho ninguna parecida, así que...
Es bueno. Es que es complicado cuando son adolescentes ya, bueno, y otros mayores, ¿no? Entonces cuando me dicen, bueno, y este mundo que nos habéis dejado, este puto mundo de mierda, tan mal lo habéis hecho, y yo, pues sí, hijo, pues, hemos hecho lo que... Entonces te hacen muchas preguntas, porque los niños cuando son pequeños te hacen las preguntas más difíciles, ¿no? Cuando son 5 o 6 años. Pero bueno, siempre sales por la tangente o sales por algún lado, ¿no? Poco puedes profundizar mucho, pero ya cuando tienen 15, 16, 17 años, hostia puta, ya saben lo que es la vida y ya saben que la vida tiene una caducidad, como los yogures, y que no es para siempre, ¿no? Entonces, creo que es buena pregunta, a ver por dónde sale. A ver quién es el siguiente entrevistado o entrevistada y lo que nos responde. Bueno, pues dejamos aquí la entrevista, Antolín, de verdad. Un enorme placer haberte entrevistado. Ha sido un gusto, de verdad, que hayáis pensado en mí, para mí un honor. Y me tenéis para... Muchísimas gracias, Antolín. Muchas Igualmente. Gracias. Por supuesto, te avisaremos cuando se suba la entrevista al canal. Muchas gracias. Un saludo y un fuerte abrazo, Antolín. Salud para todos y todas.